Que mencionabais el tema de Alemania y la cuestión alemana, voy a adelantar ese tema para que lo tratemos ahora, y es que los verdes alemanes han colocado una bandera de Israel en su sede de Berlín. Esta es la bandera del estado de apartheid sionista en la sede de los verdes alemanes. Recordemos que además en Alemania la sensibilidad social sobre esta cuestión es bastante distinta, hasta el punto que incluso la izquierda alemana con Die Linke ha tenido una posición ciertamente, polémica sobre la cuestión del asedio a Palestina por parte del régimen de apartheid sionista. Y es que parece que los complejos del pasado afectan también a los partidos políticos alemanes. Me voy a ir con Rafa. Bueno, en concreto los verdes alemanes es que tienen una posición belicista desde que Joschka Fischer hiciese que Alemania participara por primera vez en una misión militar en el exterior para bombardear Yugoslavia sin mandato de Naciones Unidas, ¿no? Cuando había sido una fuerza política que había defendido la paz históricamente. A ver, el problema no lo tiene, yo creo que el problema no está en Alemania, el problema lo tenemos aquí, es decir, a ver qué fuerzas políticas se entienden con ellos, ¿no? Porque estamos hablando de una fuerza que en estos momentos es una fuerza abiertamente reaccionaria. Es una fuerza abiertamente reaccionaria que gobierna incluso en algunas zonas con la CDU, ¿no? Entonces, creo que, quien se lo tiene que hacer mirar es quien ha tenido recientemente unos saraos aquí en España haciendo ostentación de que su referencia son los verdes, ¿no? A nosotros no nos va a pasar, nosotros no tenemos problema, nosotros sabemos perfectamente cuál es la posición geopolítica que queremos mantener, que la defensa de la paz es una posición inclaudicable en Palestina y en Ucrania. Nosotros hemos defendido siempre que en estos momentos es necesaria una fuerza política y un espacio político que sea capaz de articular la defensa del derecho a la paz de los pueblos del mundo. Y eso creo que es lo que nos diferencia, y creo que, desgraciadamente, en nuestro país hay quien se lo tiene que hacer mirar, ¿no? Porque creo que además lo vimos claramente y lo estamos viendo con la posición que está teniendo Zelensky con respecto a lo que está ocurriendo en Israel, ¿no? Aquellos que intentaban hacer comparaciones odiosas de la guerra de Ucrania con la guerra de España, creo que hoy se deberían meter sus palabras donde les quepan. René, vuelvo a darte turno. No sé a quiénes te refieres con que tienen que hacérselo mirar. Supongo que dirás Yolanda Díaz o algunos elementos del espacio de Sumar que se han acercado a los verdes. Que se identifican con los verdes alemanes. Sí, bueno, pues a ver, yo creo que desde Podemos se utilice la situación concreta de Alemania, porque en Sumar, más allá de Podemos, que ojo, Sumar no solo Podemos, la posición es muy clara respecto a la guerra, más allá de la contundencia dialéctica, que podemos coincidir, y yo lo pienso, que ha faltado contundencia, a excepción de algunas personas. Lo que no se puede hacer es utilizar lo que está ocurriendo con los verdes alemanes para hacer política interna a la izquierda española. Eso es lo que no se puede hacer, sobre todo viendo lo que está pasando aquí. Esa posición no es legítima. Podemos, si queréis, ponernos a repartir carnets de quién es más izquierdista, como hacía Izquierda Unida de Cayo Lara, pero creo que ese no es el espíritu constructivo que tenemos que tener en la coalición. Y es un espíritu que hay que tener en todas las partes. Al final, también el tema de los verdes, creo que es un debate que hay que tener, y de hecho lo sabrás tú mejor que yo. En su momento, yo he leído el libro de Rejón, decía que él planteó el tema de los verdes. O sea, esto es una cosa muy antigua, y yo creo que puede ser interesante lo siguiente. Y yo, viniendo, que vengo de las juventudes del PC, y como comprenderás, todos estos verdes alemanes pues me suena de aquella manera. Creo que la cuestión es más reflexionar, hay que hacer un análisis muy serio de cuál es el nuevo sujeto al que hay que apelar políticamente en España y en Europa. ¿Qué tiene la izquierda poscomunista y obreísta que pueda ofrecer para ser algo de mayorías? Ese es el debate que hay que tener con las particularidades de España. Entonces yo creo que los que intenten alinear lo que ocurre con los verdes alemanes, con lo que ocurre en el espacio de la izquierda española, en concreto Sumar, se estarán equivocando. Además, que esto no solo incluye a Podemos, Izquierda Unida también está en una posición bastante incómoda. Sí, pero nosotros es un debate que hemos tenido, es un debate que ha habido en España desde hace mucho tiempo, que hay gente que está planteando desde hace mucho tiempo que es necesario que el espacio alternativo en España se tiene que alinear con los verdes alemanes. Eso es histórico, eso no es de ahora, ¿eh? Solo ha habido varios dirigentes que lo han intentado hacer, y de hecho Iniciativa per Catalunya pertenece al grupo de los verdes. Pero eso significa una posición política. Y eso significa, en un determinado momento, un planteamiento en el que en determinados momentos es necesario asumir el mainstream impuesto por los medios de comunicación y ser un espacio político dócil, porque la docilidad es lo que te va a permitir poder acceder al gobierno. Y eso no me parece que sea simplemente una batalla partidista, me parece que es un problema de fondo. Y es un problema de fondo que hemos estado viendo en esto y que lo vimos con la guerra de Ucrania. Igualmente, es decir, aquellos que decían que había que mandar armas a Ucrania, mientras otros decíamos que tenía que haber mesas de negociación, hoy no piden armas para Palestina. Nosotros seguimos pidiendo mesas de negociación y solución pacífica y negociada para ambos conflictos. Los que se lo tienen que hacer mirar son aquellos que, cuando ocurren esas cosas y hay que enfrentarse a ese consenso mediático que se produce en determinados momentos y que es durísimo,
En esos momentos es en los que yo creo que es necesario tener fuerzas políticas que sean capaces de aguantar el vendaval, porque si no, al final, las posiciones en defensa de la paz se ven en una posición muy minoritaria y evidentemente escorada, porque hacen falta referencias. Y yo creo que cuando se está en el gobierno no se está para bailarle el agua al PSOE, sino que se está precisamente para marcarle el terreno al PSOE y decirle, ojo, porque aquí hay una posición política clara que responde a lo que opinan las mayorías sociales en este país, aunque los medios de comunicación no lo vayan a reflejar, que ese es el problema fundamental que tenemos en España y, lo que se ha en hecho muchos hasta países. Ahora ha marcado la gente al PSOE, lo que ha hecho Unidos Podemos hasta ahora. Sin duda. ¿Y ha funcionado electoralmente? Sí, yo creo que está claro que no. Eso ¿no? es lo que hay que reflexionar. ¿Quién está gobernando? ¿Quiénes son los ¿Quién está dóciles? gobernando? ¿Quiénes son los dóciles? ¿Quién está gobernando? Todo menos Podemos. No, pero ¿quién está gobernando? No, te pregunto. Pero yo te pregunto, ¿Quiénes son los ¿quién dóciles gobierna? del espacio Sumar? Pero yo te digo, todo ¿quién está gobernando? Todo menos Podemos. ¿Está gobernando te estoy la derecha? preguntando. Sí, pero ¿está gobernando la derecha? No, pero contéstame. Sí, yo te contesto, pero déjame contestar lo que yo quiera, no lo que tú quieras que yo te conteste. La pregunta yo primero y luego te contesto yo. Sí, ¿Quiénes son los no dóciles? Porque dices así palabras a lo grande, concreta. ¿Quiénes son los no dóciles? Podemos. ¿Todos los demás son dóciles del espacio de Sumar? Pregunto. No, yo lo que estoy planteando básicamente es una posición política. Yo no estoy planteando, tú estás intentando que yo me identifique en un debate personalista. A mí no me interesa un debate personalista. Me interesa un debate de posiciones políticas, que eso es lo que va a definir el proyecto a futuro. Y ahí es donde yo tengo mis divergencias. Luego, ¿cuáles son los dirigentes que defienden cada cosa? Que cada uno saque sus conclusiones, pero debatamos de las ideas, pongamos las ideas en cuestión y contrastémoslas con la realidad. Y la realidad es que Unidas Podemos consiguió que por primera vez hubiera un gobierno de coalición en este país, que subiera el salario mínimo un 47% y que se hicieran políticas públicas a favor de las mayorías sociales en una situación de crisis. Sí, la realidad es que eso casi nos lleva a la marginalidad política, la manera en la que se llevó. Sí. Ese es el resultado que precisamente esa posición hizo que Mariano Rajoy saliera del gobierno. Vamos a ver lo que ocurre ahora. La realidad es que es necesario marcarle al PSOE, porque si no le marcas al PSOE termina haciendo lo que le da la gana. Y para eso hace falta hacer ruido. Lo que no se puede seguir pensando es que no se va a conseguir presionar al PSOE y conseguir cambiar sus posiciones políticas sin hacerle ruido. Pero ¿qué es el, ¿qué es el ruido? Rafa, ¿qué es eso del ruido? ¿Qué siempre decir lo del ruido? ¿Qué es el ruido? El ruido es a lo que nos acusan permanentemente desde los propios medios de comunicación por mantener posturas que no se corresponden con la agenda mediática. Eso es el ruido. Ese es el ruido que se nos ha achacado a nosotros una y otra vez, que además ha tenido una consecuencia evidente en lo que viene a ser el tratamiento que tienen los medios de comunicación con respecto a nosotros y con respecto a otros dentro de nuestro espacio político también. ¿Y tú crees que es evidente? ¿Y tú crees que el ruido? ¿Tú crees que la gente lo que quiere es ruido? ¿La sociedad en este país quiere ruido? Yo creo que la gente quiere tranquilidad. Quiere que las cosas vayan bien. ¿Y quiere que haya futuro en este país. ¿Cómo se conquistan? Esto de ruido. ¿Calladitos? No, ¿Tú crees que se ha conquistado algún derecho en este país callándose? Sois los únicos que sin no se hacer callan. ruido y simplemente yendo vale, a las pues mesas entonces, de negociación ante toda situación política, baja. vamos a intentar liarla políticamente, situarnos el margen izquierdo de las cosas, a ver si nos toca la sociedad. Y eso no ha funcionado. Estoy hablando de ser y por eso capaces de Podemos defenderlo. ha bajado electoralmente. Bueno, vale, chicos, le voy a dar turno a Aime, que lo pedí antes, sobre esta cuestión, y después reparto a Sara. Bueno, iba a decir varias cosas. No quería tampoco enzarzarme en este debate en particular, pero iba a decir que, aunque en líneas generales, en muchas cosas puedo estar de acuerdo con Rafa, creo que también cabría recordar que Manu Pineda ha sido una de las voces que con más contundencia y de forma más clara han denunciado el genocidio y la situación de apartheid de Israel, además de haber vivido 3 años en Gaza. Creo que los verdes alemanes al final también presentan unas particularidades que son específicas de Alemania y que no son del todo extrapolables o atribuibles a los miembros de otros países que formen parte de ese grupo, ¿no? Dado que al final el principal hilo conductor o unificador es la preocupación por la emergencia climática. No digo que no sea criticable, efectivamente, pero no creo que debamos analizar esta noticia en particular sin localizarla en Alemania, y es que nos encontramos con una Alemania que, para tratar de compensar o aliviar su conciencia por haber perpetrado un genocidio, uno de los genocidios más sangrientos de la historia, está amparando y legitimando otro genocidio, pero esta vez a manos de los que fueron sus víctimas, ¿no? Y creo que esto es lo que ocurre cuando se asume y se interioriza que el nazismo estuvo mal, pero sin comprender verdaderamente por qué estuvo mal, en vez de analizar el germen, las condiciones de posibilidad de esa Alemania nazi, ¿no? Excepcionalizando, que es algo que la filósofa judía Simone Weil ya criticó en los 40, ¿no? Excepcionalizar el Holocausto, entenderlo como un episodio insólito que nadie podría haber previsto, ¿no? Como si fuera un mal externo que ha surgido de la nada, como una pérdida de
de los valores occidentales. De hecho, bueno, no sé si puedo explayarme más. Expláyate, se han tenido aquí un debate. Bueno, que iba a decir que de hecho Weil dijo ya en los 40 algo bastante controvertido, y es que el nazismo, según ella, no supondría una ruptura con la moral occidental ni una crisis de los valores occidentales, como se analizó desde el humanismo, sino que sería más bien la manifestación más cruda, más sangrienta de muchos de los valores y narrativas que en realidad son hegemónicos en nuestra cultura, ¿no? Que la semilla o el germen del nazismo en realidad está presente en una comprensión de la historia que no solo mistifique la propia nación, sino que busque en el pasado algún suceso que sirva como mito fundacional y representación de una supuesta voluntad colectiva trascendental, y en este caso, en el caso de Israel, vemos cómo quiere afirmarse como representante de la voluntad del pueblo judío, cuando evidentemente no es el caso, ¿no? Y además esta elaboración de relatos épicos y grandilocuentes y autoexculpatorios sobre el desarrollo y la expansión de la propia cultura, que es superior a las demás, de la civilización, ¿no? Para legitimar el colonialismo y el dominio militar y cultural de unas naciones sobre otras. Entonces, creo que aquí lo que ocurre, claro, es que ahora Alemania se topa con lo que viene siendo un régimen teocrático como es Israel, que está bestializando, que está demonizando a una etnia entera, que la está esencializando como peligrosa, que es lo que hicieron ellos. Y sin embargo, como los sionistas al final pertenecen a la misma etnia a la que ellos bestializaron y demonizaron, no son capaces de ver esos paralelismos. Evidentemente también hay muchísimos intereses económicos de por medio, ¿no? Pero claro, recordemos que la Alemania nazi también se erigió en su momento como una pobre víctima agraviada debido a la situación que se vivió tras el Tratado de Versalles, tras la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, y bueno, luego algo que también iba a comentar, pero si quieres ya lo dejo aquí, que digo que hay más colonialista y más supremacista que una Europa que, para aliviar su sentimiento de culpa, le regala a una minoría étnica perseguida, bueno, en este caso el imperio, Gran Bretaña le regala a una minoría étnica perseguida un territorio que pertenece a otra etnia también racializada, ¿no? Es decir, ya le podrían haber regalado pues un trozo de Inglaterra. ¿Me voy a ir con Sara? Nada, yo por añadir un dato al debate que están manteniendo mis compañeros, yo no creo que Sumar esté contaminada por la posición de los verdes alemanes. De hecho, el otro día hubo una votación en el Parlamento Europeo sobre el alto al fuego. Claro, los verdes votaron, la mayoría de los verdes votaron en contra del alto al fuego, pero ahí estuvo el resultado un montón. O sea, perdón, la propuesta era un alto al fuego, los verdes votaron en contra, Ernest Urtasun se salió de la disciplina de voto junto con otra diputada española, Ana Miranda, del BNG. Creo que las particularidades de los verdes alemanes en cuanto a este tema en concreto son bastante específicas, y no creo que esa posición vaya a permear a parte de la izquierda española, ni espero que así sea. A mí sí me gustaría retomar un poco lo que estábamos hablando en cuanto a la posición de organismos internacionales. Creo que hemos pasado de puntillas por un comunicado que emitieron seis relatores de Naciones Unidas la semana pasada, que me parece un comunicado bastante importante, en el que señalan directamente a Israel como autor de la masacre en el hospital que ocasionó 500 víctimas, y le señalan directamente como autor de crímenes de guerra. 6 relatores de Naciones Unidas, que no son cualquiera, y hablan del uso del hambre, que es lo que está haciendo ahora, como crimen de guerra. Esto me parece a destacar, ¿no? Porque pueden negar un bombardeo, pueden decir que están atacando o persiguiendo a objetivos de Hamas, pero no pueden no tienen ninguna excusa para llevar a cabo lo que están haciendo, que es el bloqueo alimentario y energético. Y bueno, esto también es un crimen de guerra y tiene que ser considerado como tal. De todas formas, yo quería preguntar, porque me parece interesante este debate, y ahí estamos hablando del tema de los verdes europeos, de los verdes alemanes y de lo que va a pasar con los grupos parlamentarios.
Porque es verdad que Sumar se puede dividir en el Parlamento Europeo, que la interna de la izquierda se va a dividir y vimos, por ejemplo, cómo efectivamente un sector de Sumar participó en un acto de los verdes europeos. También Yolanda Díaz asistió al acto de los verdes de la izquierda, o sea, de la izquierda europea, y parece ser que ahí el grupo parlamentario de lo que luego acabe siendo Sumar y dónde se vayan a colocar los distintos eurodiputados con esa candidatura que salga, va a ser un debate complejo que veamos a ver cómo se materializa, ¿no? Porque bueno, como lo que os decía, ¿no? O sea, ha habido como división por parte de distintos partidos políticos y en esto parece que Podemos e Izquierda Unida sí que estáis por lo menos en la misma posición. Bueno, yo creo que hay una estrategia política que es acabar con el grupo de la izquierda europea. Hablemos claro. Y eso es algo, esa vela se la está poniendo Iniciativa per Catalunya a ese santo hace ya mucho tiempo. Y ahora se ven en una posición de fuerza porque controlan una parte muy importante del aparato Sumar. Y entonces quieren utilizar esto para acabar con el grupo de la izquierda europea. Creo que eso es lo que está de fondo. Y eso además tiene una relación con una posición política estructural de los verdes europeos. Es decir, que el problema de los verdes europeos no es solo con Palestina, porque se sientan culpables. Es decir, analicemos cuál es la posición geopolítica. Es el partido más belicista con respecto a Ucrania en Alemania. Es una locura. Es decir, y cuando tú generas una referencia internacional y tú dices que esa es tu referencia internacional porque fíjate cómo gobiernan, ¿no? Porque eso lo he visto yo los he visto aquí a dirigentes políticos españoles decir, mis referencias son los verdes que mira cómo triunfan en Alemania. Los verdes triunfan en Alemania con las políticas con las que triunfan, no con otras. Es decir, no nos llamemos a engaños. Entonces, cuando tú construyes esa referencia política es porque te parece bien lo que hacen. Y lo que hacen es políticas neoliberales con cierto greenwashing, obviamente, y con unas posiciones belicistas que dan pavor, es decir, que dan pavor y que están, en muchos casos, en posiciones más radicales que el propio SPD, que hay que escucharle este fin de semana, lo que ha estado diciendo el presidente de Alemania con respecto a los inmigrantes. Es decir, creo que hay un problema de fondo que tenemos que empezar a pensar realmente cuál es la posición política que queremos construir en Europa, más allá de hacer cábalas con los resultados electorales que vamos viendo en los análisis de los diferentes países de Europa, que creo que ese es el problema que tienen muchas veces los análisis que se hacen, que son análisis que desgraciadamente no nos permiten pensar en cómo construir una posición alternativa a la hegemonía de las derechas y de la extrema derecha en Europa. Y creo que ahí es donde tenemos un debate que tenemos que plantear y poner encima de la mesa, vamos. René, no sé cuál es tu visión sobre esto. Yo lo digo porque, efectivamente, cuando se produjeron, digamos, los dos eventos que hubo en Madrid, hubo un evento de los verdes europeos en el cual asistió efectivamente una parte de Sumar, también con las organizaciones sindicales, con la presencia de Más Madrid, y también hubo un evento de la izquierda europea al que asistieron también representantes de Sumar y también Yolanda Díaz y otros representantes del espacio. Es decir, que lo que se está viendo es en qué grupos se van a colocar cada uno de los distintos actores. Me voy con René. Yo estoy de acuerdo con Rafa y sé que él en bastantes cosas conmigo también, que tiene que ver con que la reflexión no puede darse en base a una cuestión electoral, y yo sí creo que puede haber un riesgo de algunas personas que adentro Sumar que lo miren así. Es un debate de fondo muy fuerte y yo creo que hay que tenerlo porque me parece adecuado. Habrá que analizar cuánto, no digamos de útil, sino de proyecto político, más allá de que sea atractivo para las clases trabajadoras en Europa, está en el espacio de la izquierda europea actual, y cuánto de lo que pueda haber en los verdes o la reconfiguración política que se pueda hacer de los verdes puede ser realmente útil para el mundo que viene. Ese es el debate que hay que tener y creo que hay que tenerlo de forma seria y como hay que tenerla. O sea, una cosa está clara, hay algunas visiones políticas de la izquierda postcomunista que ya no son útiles políticamente, pero no solo por una cuestión electoral, que también, sino porque no responden a un siglo XXI y una realidad política cambiante, sobre todo dentro de las nuevas generaciones de izquierdas y de derechas. Espera, sí, dime. Están en una posición muy favorable a las posiciones mayoritarias de Sumar. Los que no nos identificamos con esas tradiciones políticas, sino que venimos precisamente de una tradición que viene de la última expresión política que se carga, que denuncia la posición que ha tenido históricamente la izquierda y plantea una alternativa política, que es de donde viene Podemos. Sí. Obviamente la posición política que nosotros tenemos es completamente diferente. Ahí se lo tendrán que hacer mirar aquellos que que reivindican esa tradición, obviamente. Pero creo que ahora mismo el problema es que nosotros tenemos que pensar en cómo se va a articular un movimiento político que tenga como eje el derecho a la paz de los pueblos en el mundo, que tenga como eje el derecho a la dignidad de los pueblos para poder tener condiciones materiales para poder vivir y libertad para poder ejercer sus derechos civiles y políticos, que es lo que está puesto en cuestión en toda Europa en este momento. Y me parece que hemos visto claramente cuál es la posición que han ido manteniendo, que se ha ido manteniendo en determinados lugares con esto, y en el Partido Verde Europeo y en concreto el Partido Verde alemán no es ejemplo
de nada. Es decir, porque si se habla del fracaso de las posiciones postcomunistas en Alemania, bueno, la bancarrota de los verdes alemanes, como que nacieron del movimiento alternativo, que nacieron de lo que era el espacio alternativo que existía en Berlín y que existió en Alemania, de lucha por la paz, y ha terminado siendo, bueno, pues algo que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces nosotros tenemos que ir pensando en qué vamos a hacer para poder afrontarla, Pero hay algo que también creo que va a ser clave. Es decir, si el planteamiento simplemente es que nosotros desaparezcamos, si el planteamiento del resto de fuerzas es que hay que exterminar a Podemos, que es lo mismo que plantea el conjunto de medios de comunicación, ese camino suele ir mal. Eso se ha intentado muchas veces. Hay veces que hay algunos prebostes intelectuales de la izquierda que deciden que hay organizaciones políticas que tienen que desaparecer porque han hecho una elucubración intelectual. Los espacios políticos existen porque lo decide la gente. O no existen porque lo decía la gente. Y ahí es donde hay que tener cuidado, porque es cierto que se puede jugar, es cierto que se puede jugar con nuestra responsabilidad una vez, como ya se ha jugado. Nosotros apostamos por las listas unitarias en los municipios y ayuntamientos, en los municipios y las comunidades, y no se quiso. En general se nos impusieron condiciones draconianas para que rompiéramos y no fuéramos en alianza, poniendo en riesgo los intereses populares de nuestro país, para intentar que rompiésemos la alianza. Pero la primera medida es que nosotros no podamos presentar ningún tipo de iniciativa política en el Parlamento. Es decir, ¿hasta dónde se va a querer seguir llevando eso? Y si eso no es un camino sin salida, porque eso ya se ha recorrido antes, ¿eh? O sea, esa manera de hacer política en España ya existía antes del 15M. Mucho tiempo. Esa cultura y esa manera de hacer, donde la gente no puede hablar, a la gente le escuchan. Y los dirigentes escuchan a la gente. Y los dirigentes hacen lo que les peta. Es diferente a la cultura de, bueno, vamos a ver qué dice la gente, lo vamos a votar y lo que diga la gente es lo que se va a hacer. Es una cultura completamente diferente. Y la que ha llegado ahora, la que se está imponiendo ahora es, yo te escucho y luego hago lo que me da la gana. Esa es la cultura nueva, nueva que hay. La de antes, que podía ser con todas las dificultades, con todas las deficiencias. Me hablas como si Podemos hubiera sido el oasis de la democracia. No, el oasis de la democracia no, en España, pero lo que sí es cierto, parte de los dirigentes de ahora que lo hubieran practicado. Es que es irreal. Claro que Sumar tiene que ser un espacio mucho más democrático. Algo democrático, no más democrático, algo. Pero que Podemos se arrogue como una especie de derecho de representar los intereses de las clases populares y del conjunto de la izquierda española y que todos los demás no lo son, es un debate que no se puede tener y responde a una irrealidad. Y más cuando tú has dicho, Podemos responde a esa izquierda poscomunista obrerista, sí, contestó en 2014-2015, pero con el paso del tiempo, en sus posiciones políticas y el espacio simbólico que hay en la izquierda, Podemos se ha desviado hacia una posición izquierdista que le puede llevar a la marginalidad política. Esa es la realidad y es muy triste porque los que estuvimos en Podemos, los que lo creaste desde el principio, los que luego nos unimos viniendo muchos de las juventudes del PC, nos fuimos justamente para combatir esa cultura política. Mira, entregarse al final, entregar un proyecto político a los intereses de Florentino Pérez en el Ayuntamiento de Madrid, lo único que consigue es que una persona tan impresentable como Almeida sea alcalde. Y solo es posible por destruir las alianzas políticas, no solo políticas y sociales, que permitieron que en Madrid hubiera un gobierno alternativo al PP. Y esa responsabilidad la tiene quien la tiene. Esa responsabilidad la tiene quien la tiene. Los demás lo hacen todo mal. Ahora os doy turno a los dos. Vamos a ver un vídeo, efectivamente, de en la izquierda europea, la representación que hubo también de Sumar en ese caso concreto. De pérdida de biodiversidad, hablamos también de conflictos por el control de los recursos, hablamos también de conflictos bélicos. Para generar esperanza, las compañeras y compañeros que aquí me acompañan, que son muchas y muchos, estamos a vuestra disposición. Salgamos a ganar las próximas elecciones europeas. Salgamos a ganar, lo más importante, la vida de la gente. La opción no es elegir entre la gran coalición o una alianza de Meloni. La opción es la Europa social, la Europa del trabajo, la Europa de mejores salarios, de mejor protección, de justicia fiscal, de sanidad pública. Esa es la Europa que nosotras queremos. Está en nuestras manos. Hagamos lo posible. Bueno, mi pregunta es, por lo tanto, a aquellos que militan o que se sienten representados por las distintas formaciones implicadas dentro de lo que fue la coalición electoral Sumar, y no hablo del partido en concreto, ¿a dónde va a ir la izquierda europea? Voy a preguntarlos muy rápido. ¿Van a ir a los verdes? ¿Van a ir a la izquierda europea, que es el grupo en el que ahora está Unidas Podemos? ¿Dónde van a colocarse los distintos actores? Pregunto a René y pregunto luego a Rafa.
Yo personalmente no lo sé. Es que yo creo que tiene que haber un debate de fondo político. En eso con Rafa coincido y creo que, mira, aquí lo podemos tener. Y luego porque hemos visto imágenes en los dos actos, entonces Sí, entiende de que el hecho, grupo se puede a dividir. Yolanda la han apoyado en general los dos espacios, porque habrá una tensión. Pero yo quiero negar la mayor de esta teoría siempre, que a veces roza la conspiración, de que a Podemos se le quiere destruir desde sus propios compañeros constantemente, que es una posición victimista que además es que políticamente no funciona, porque a la larga lo que hace es desapegarte de las bases sociales progresistas y generarte animadversión incluso en el pueblo español. Y es una cosa muy triste, porque al final Podemos fue quien enseñó eso de que la obligación de un revolucionario era ganar, frente a una Izquierda Unida de Cayo Lara que no quería escuchar al pueblo, y ahora estamos viendo cómo Podemos se desplaza a otra posición muy legítima y que tiene que existir dentro de España. Por eso yo soy de los que defiende que Podemos tiene que estar dentro de la coalición de Sumar, y ojalá Podemos se lo crea de verdad y quiera estar dentro de la coalición de Sumar. Rafa. A mí me da mucha pena que se utilicen argumentos maniqueos contra lo que ha sido un planteamiento que está acreditadísimo. Es decir, que ha habido un plan mafioso para intentar acabar con una fuerza política en este país y que el problema sea victimismo. Creo que eso hace muy poco favor a la democracia en España. Y aprovechar esa circunstancia cuando tienes una mayoría política en el espacio político de la izquierda para intentar acabar con tus oponentes a la interna, a mí eso me parece que luego se paga caro. Pero no lo pagan caro las organizaciones políticas, lo pagan caro las clases populares que están aguantando un gobierno de Ayuso con mayoría absoluta y un gobierno de Almeida con mayoría absoluta. Ese tipo de posiciones en las que se pone por delante los intereses partidistas y mezquinos por encima de los intereses del pueblo, que es lo que han hecho algunos para intentar acabar con nuestra fuerza política. Podemos también. ¿Qué decía René? Aquí Podemos también. Es que aquí todos tienen intereses partidistos. No vamos a sí, lo que pasa es que si no se trata de que no tengas intereses partidistas, el problema es que cuando la oligarquía dispara, tú tienes que decidir dónde te pones. Si vas a disparar desde las posiciones de la oligarquía, que es lo que se ha hecho, o si te vas a poner del lado de aquellos que están sufriendo precisamente las medidas antidemocráticas y que están intentando, que están sufriendo precisamente el ataque de quienes quieren subvertir el proceso democrático en España. Ese es el asunto, es decir, es muy sencillo, si lo hemos visto muchas veces, pero ya digo que esto no es nuevo, esto ha ocurrido antes, es esa izquierda a la que tú me hablas, la izquierda que no tiene la posibilidad, que no permite. Ese debate que tú dices, no existe marco, no existe forma, no existe espacio político de participación. Tú dices que sea más democrático, no, simplemente que sea democrático, porque ahora mismo no existe ningún mecanismo democrático después de 2 años y medio, y eso demuestra una voluntad de acabar con los mínimos mecanismos democráticos que existían para imponer una forma política en la que hay una serie de dirigentes y de burócratas que deciden y que la gente lo único que tiene que hacer es hablar para que les escuchen y ellos hagan lo que estimen oportuno.